Los capítulos de vida son esos momentos que nos dejan una huella y le van dando forma al libro de nuestra propia historia. Este espacio está dedicado a compartir reflexiones y recomendaciones de libros que nos han marcado. Soy Lilian de León y te invito a encontrar en los libros algunas respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Bienvenidos! Umami es el título del libro que platicaremos el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a una invitada muy especial. Ella es Ruth Castro y digo especial porque es una escritora y editora comprometida con la promoción de la lectura. Ella es licenciada en Lengua y Letras Hispánicas, bibliotecóloga en el Museo Arocena de Torreón, Coahuila. Es fundadora de la librería El Astillero, así como colaboradora en revistas. También imparte talleres y diplomados de literatura y escritura y, como cerecita del pastel, también es autora de 2 libros. Ruth, es un honor darte la bienvenida a tu podcast, Capítulos de Vida. En verdad que tuve injustamente que resumir tu gran trayectoria y no puedo pasar por alto, además, lo amable, lo atenta y lo sencilla que eres. Eres una persona que en verdad me dio muchísimo gusto conocer. Bienvenida, Ruth. Ay, Lilian, gracias. A mí me encantó desde el principio, además, que dijeras que era un espacio para lectores, sobre todas las cosas. Yo creo que la vida me ha llevado a estudiar literatura, a hacer labor de bibliotecóloga, de editora, por todas las cosas, los oficios, ¿no? Y las labores que me ha tocado recorrer, siempre buscando estar alrededor de los libros y de la lectura. Hay una parte muy importante de todo ese trabajo que es promocionar también o fomentar la lectura, pero que yo creo que todas parten de pues dedicarme a lo que me gusta, porque lo que me gusta es leer libros, ¿no? Incluso la escritura, dan muchas ganas de escribir cuando alguien ya tiene en su acervo personal y mental una serie de libros que te gustan y entonces empiezas a pensar si también podrías escribir algo, ¿no? Me encanta estar aquí. ¿Tú lo de tu vida conectaste con los libros, con las letras? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de estudiar lengua y letras hispánicas? Cuando supe por ahí que tú en un momento dado estabas por alguna razón metida más en las matemáticas, ¿no? Fíjate que así fue, más bien fui una niña que leyó mucho porque había muchos libros en mi casa y entonces en ese tiempo no había tantos libros para niños más allá de los cuentos de hadas, El Principito, las fábulas y entonces esos me los terminé muy pronto, pero tenía papás lectores y siempre había libros en casa, entonces de todos modos leía otras novelas y otras cosas, aunque fueran un poco más para grandes y aunque no les entendiera aún muy buena parte. Pero para mí de niña la lectura fue como un juego más, ¿no? O sea, así como tenía una bicicleta o jugaba a las muñecas, también dedicaba muchas horas a leer porque me entretenía bastante. Entonces de niña nunca pensé que pudiera dedicarme a la literatura y más bien me fui formando en la secundaria, en la preparatoria, más en el área de ciencias que me encantaban. Y además me fueron como invitando a concursos de matemáticas y eso, entonces yo estaba muy comprometida con las matemáticas, pensando que eso iba a estudiar y buscar algo de ciencias. Y luego hubo pues como una de esas crisis existenciales cuando estás en la preparatoria de verdad me quiero dedicar a esto. También surgió porque estaba como en un concurso y en otro y dejé de estar con mi grupo de la escuela. Y entonces sentí que me estaba perdiendo de un momento de la vida en el que no quería tener como tantas responsabilidades sobre mí y solo quería pues pasar la preparatoria como una persona normal. Entonces yo dije, ya no quiero o no lo quiero al menos de manera tan intensa, pero eso, había mucha presión y entonces de todos modos estuvieron intentando convencerme que volviera. En ese como descanso que yo sola me tomé, que dije, ahorita este año más bien quiero terminar solo la preparatoria, como que volví a conectar con la lectura y con los libros por un maestro de literatura que tuve. Y hasta entonces que advertí era algo a lo que también me podía dedicar, o sea, que había una carrera de letras, que podía estudiar más sobre eso y no solo pues comprarme
los libros que yo quería leer, ¿no? Entonces, un poco huyendo de las ciencias y las matemáticas y como de toda esa presión que tuve, me escapé hacia la literatura y pues no me arrepiento nada, ¿no? Aunque me siguen gustando las ciencias, ya también es solo como lectora. Me da muchísimo gusto escuchar esta parte, sobre todo cuando dices que un maestro te Ujú. ayudó a tomar este camino. Y pienso en esa etapa en la que vemos a los jóvenes, secundaria, preparatoria, que es cuando pues andan de fiesta, podemos creer que es cuando, bueno, la parte social es muy importante, momento de la vida tan social y sin embargo es una época bien importante para tomar decisiones que nos van a marcar el camino en nuestra vida. Y tener cerca de nosotros personas que nos guíen y nos dejen esa semillita. Qué importante es. No es la primera vez que escucho, Ruth, que algún maestro tocó sus Ujú. vidas para abrirles paso en la lectura y en este caso para ti abrirte paso también a la literatura. Bueno, porque ahora ya estás completamente lleno y puedo yo ver que eres una experta en libros, en letras, en escritura, en edición. Pues es un orgullo saber que mi comarca lagunera, que mi tierra tiene personas tan valiosas y que fomentan la lectura. Alguien me decía, pues tristemente la lectura se está como perdiendo muchas veces o que los jóvenes no leen. Y con orgullo puedo decir, no, sí hay muchos jóvenes. Me he dado cuenta por las cuentas de Instagram de los famosos booktubers, pero es muy notorio que ahorita hay una tendencia por los jóvenes a meterse más en los libros, ¿no? Tú lo has de ver de cerca, tú trabajas en una biblioteca, tú estás en este medio. Pues fue lo que te pasó. Tú empezaste desde la preparatoria, te encaminaste a este mundo tan bonito y tan mágico que es la lectura y la literatura. Cuando te hago la invitación, tú eliges un libro que en lo personal yo no había escuchado. Una autora muy joven, con solo 41 años, Laia Jufresa, que es una escritora mexicana originaria del estado de Veracruz. ¿Cómo llegaste a ella? Fíjate que yo tampoco tengo tanto de conocerla. Fue un poco pidiendo libros en la librería. Me llamó mucho la atención el nombre de Umami y el nombre de ella, ¿no? Porque tampoco tiene, o sea, ella es Laia Jufresa, entonces ni el nombre ni el apellido son tan comunes. Siempre me pongo a investigar cuando algo me llama la atención de una lista de libros para pedir. Obviamente, por más que conozca, pues siempre están apareciendo libros y a veces se me escapa, ¿no? O sea, siempre también estoy aprendiendo como de que me cuenten, ese tiene, pues se basó para una serie en Netflix. Demasiados datos siempre de estar actualizándose con los libros, pero en este me llamó la atención y cuando veo que además es mexicana, esto mismo que me dices, ¿no? Como que es tan joven. En un vistazo rápido en Google veo qué significa umami, me llamó muchísimo más la atención. Luego la aparece en otro libro y en otro libro, ¿no? Uno que se llama 2021 y luego en un libro para niños que se llama Camaleón de Fondo de Cultura Económica. Yo confío mucho como en lo que publica Fondo de Cultura Económica y en los libros infantiles pues tienen cosas maravillosas. Ya sabes, como cuando descubres a una autora y después se te empieza a aparecer por todos lados y nunca la habías visto. Entonces esto pasó con la Yahoo Fresa, la voy a empezar a leer y voy a ver de qué va, pero antes de que empezara a leerla, me di cuenta que tenía una página que se llama Escribir es un lugar y que es para como acompañamiento para otras autoras, ¿no? Entonces es un espacio para mujeres y en donde están escribiendo algunas, una tesis, crónicas, guiones de cine o narrativa o poesía, o sea, libros de muy varios tipos. Y entonces hace una serie de actividades en su plataforma en la que te puedes inscribir. Y tiene, pues eso, se conectan para escribir juntas, invitan a otras autoras ya con mayor trayectoria para que hable sobre un tema y tiene un podcast o tuvo un podcast durante un par de años en varias plataformas conocidas. Y entonces empecé más bien a escucharla cuando iba al trabajo y me encantó. Incluso me pasó como con los libros, que cuando ya le escuché todos los podcasts, yo decía, no quiero que termine, ¿no? Así que quiero quizá volver a escucharlos y empecé como a extrañarla, a extrañar su voz narrando cosas, obviamente de literatura
literatura y de temas que a mí me interesan, de escritura, pero eso, ¿no? Como mi compañía de las mañanas. Entonces con esta autora tengo esa relación especial, ¿no? O sea, más allá de su escritura, hace muy poco empecé a leerla y entonces ya cobró como otro sentido todo lo que cuenta en sus podcasts y me gustó bastante. Y ahora en estos días empezamos a verla en uno de los círculos de lectura. Por eso también quería compartirla acá con ustedes. Vaya interesante la forma en que llegaste a ella, que siempre va a quedar en el aire la pregunta si nosotros encontramos a los libros o los libros nos encuentran a Ujú. nosotros. Vi que este libro, Mami, es un libro que ya tiene tiempo, no es muy reciente, es el 2015. Es una propuesta original contemporánea que explora las emociones y sensaciones. Ya nos platicarás un poquito más a fondo. Y por lo que vi es un libro aclamado por la crítica internacional. Y por otro lado digo, híjole, ¿cómo? Digo, ya nos platicarás un poquito más, cómo a lo mejor en el extranjero conocen más muchas veces a las autoras mexicanas que nosotros mismos como mexicanos. Obviamente, bueno, este podcast es escuchado en muchos países, no nada más en México, pero sí es un orgullo hablar de las autoras mexicanas. Ruth, tú sabes mucho de libros, no lo estás expresando por tu experiencia que tienes. ¿Por qué hablar de umami? Bueno, de ella es el libro que más me gusta hasta ahora, de los que he leído, no porque esté sobre los demás. Yo creo que contiene como varios elementos que me gustan y que requieren como de mucho esfuerzo en su escritura, en el sentido de que tiene una estructura muy particular, unos personajes también muy particulares, forma en la que están acomodados los capítulos. Vaya, es como retos, pero ricos de la lectura, ¿no? O sea, de que como lectores, si uno lee muchas novelas de cierto tipo, pues se hace experto en ese tipo de novelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo en amigas donde, no sé, hay quien le gustan puros novelones así, pero se los leen, o sea, hasta que lo terminaron, y eso es lo que les gusta más, ¿no? Les gustan los libros más complicados en donde tengas como que descifrar, ¿no? O la historia esté más fragmentada y entonces tú tengas que armar como un rompecabezas mental, un poco como en el cine. Y así también con distintos géneros, ¿no? Como quien le gusta más el terror o los detectives o etcétera. Y a mí yo creo que pues más bien por mi formación literaria, por un lado pienso eso, ¿no? Como en lo que dedicaron a escribirlo y a imaginarlo y luego a que sí quedara así, ¿no? Y entonces que sea una propuesta de lectura desde el inicio, o sea, con un dibujito que primero no sabes bien de qué va. Y que después, pues eso, no haya decepción en el sentido de que todo el libro estás enganchado, pero también pienso mucho en los lectores, ¿no? O sea, a mí me pueden a lo mejor por mi formación literaria gustar libros a veces complicados, ¿no? O ciertos autores, pero también cuando combinan algo que parece muy simple, o sea, escribir simple es muy complicado, hasta en esta serie de personajes puedas reflejar a muchos tipos de personas, ¿no? Y muchos tipos como de sentires y de alguna forma irlos vinculando a todos, o sea, me pareció, o sea, muy bonito, ¿no? Y la forma eso, en la que al final umami significa muchas cosas para los distintos personajes y si quieres, pues ahorita platicamos de eso. ¿En qué género podemos ubicar a umami? Pues es una novela realista, contemporánea. De hecho, los capítulos dicen 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Entonces se escribió o más bien se ubicó, o sea, no sé si los escribió exactamente en esos años o si los acababan de pasar y ubicó las historias en ese tiempo. Es muy reciente, ¿no? O sea, aunque sean 20 años, es como ya el siglo XXI, con historias y problemáticas de pues bastante de nuestros tiempos y con cosas muy particulares como el personaje de una doctora que habla de cómo al principio tenía un beeper para que le llegaran mensajes de sus clientes y cómo después le fue difícil como acostumbrarse a los celulares y a tener que estar disponible así las 24 horas, ¿no?
Les cuento un poco como de cómo está escrita y narrada esta historia. Resulta que hay un condominio, como una especie de privada,